cámara apagada, el hecho de que la otra persona lo sepa puede llegar a ser influenciable en su declaración. Bueno, de hecho, esta apelación silvina fue rechazada in limine por el doctor Ercolini, de modo que no hay ninguna nulidad posible, entiendo yo, en el testimonio de hoy de Fabiola Yáñez. Interesantísimo, la mirada legal de Silvina Martínez, la información que aportó Débora Plager. Yo le decía que, bueno, tenemos la gran posibilidad de entrevistar al ministro, tal vez para mí, a mi criterio, uno de los más importantes en el núcleo de las reformas que hay que hacer en la Argentina y que el presidente Javier Milei está impulsando. Estoy hablando de Federico Sturzenegger. Primero, muy buenas noches, gracias por venir. No era el tema, pero si quiere opinar, ministro, sobre esto que estamos viendo como persona, o como ministro, como dirigente político, como economista, como quiera, ¿qué se puede decir al respecto de todo este espectáculo que no terminamos de comprender en muchos casos, ¿no? Una cosa impactante, ¿no? O sea, realmente no podemos salir, casi te diría, de nuestro asombro. Pero yo te diría lo más importante o la palabra que me gustaría calificarlo ahora es hipocresía. La extraordinaria hipocresía de la gente que nos gobernó durante tanto tiempo, ¿no? Porque dijeron que les interesaban los desfavorecidos y llevaron la pobreza al 50%. Ahora, el Estado sí que lo usaban en beneficio propio, ¿no? Seguro. Dijeron que venían a cuidarnos y no nos compraron las vacunas, Alfredo. No nos compraron las vacunas, nos demoraron la vacunación 5 meses, vaya a saber por qué. Según estudios de Fernando Navajas en Fiel, eso implicó la muerte innecesaria de 20.000 argentinos. Nos vienen a hablar de la política de género, nosotros le decimos la hipocresía de género, porque hablaban de la política de género y eran golpeadores, ¿no? Entonces, yo creo que es ese uso del Estado con ese nivel de cinismo y con ese nivel de hipocresía, es en algún sentido lo que la presidencia de Javier Milei quiere cambiar, ¿no? Sí, volver al moral, discurso ¿no? de la verdad. Sturzenegger, lo que usted dice, hipocresía y también doble moral, porque en relación al tema de género o de la perspectiva de género, hoy todavía, pues yo digo, a veces las palabras son necesarias pero no suficientes, porque la condena de Alberto Fernández no viene acompañada no de palabras condenatorias, sino de acciones para que Espinosa deje de ser intendente o deje de presidir la Federación Argentina de Municipios. Sin embargo, fue con Axel Kicillof a La Rioja, casi como invitado de honor, y compartieron panel. Esto fue la semana pasada. Y tiene un procesamiento confirmado por cámara, no es una sospecha de abuso sexual. No es un comentario, no. Pero creo que la sociedad percibió, ¿no? Percibió ese cinismo, percibió esa hipocresía, y creo que fue por alguien que hablaba con la verdad, que decía las cosas como son, que está ejecutando lo que dijo que iba a hacer, y me parece que es un cambio de época realmente destacable, ¿no? Hablando de ese cambio de época y de ejecutar lo que planteó en las campañas, lo que prometió, de todas las reformas, no las que ya se hicieron, las que están en ciernes y que se van a producir, ¿cuál cree usted, ministro Sturzenegger, que es la que más va a ser mejor recibida por la gente, que va a mejorar o la calidad de vida o va a desburocratizar y va a quitarnos esa obsesión por los trámites? No sé, ¿cuál cree usted? Bueno, yo soy enfermo. O que nos va a hacer ahorrar algo en el bolsillo. ¿Cuál es la... ¿Sabes lo que pasa? Que son como muchas cosas pequeñas, ¿no? O sea, es como una acumulación. Nosotros, es como bastante único tener un ministerio de desregulación. Yo creo que es el único caso que le pone como objetivo a un ministro, en algún sentido, si me lo permitís, como eliminar leyes. O sea, no hacer leyes, eliminar leyes, eliminar regulaciones. Entonces, me parece que es una acumulación de cosas, pero que van generando cambios importantes. Te puedo dar ejemplos. Sí, a ver. Hablamos, la ley de alquileres. Vos sabés que los alquileres han caído un 30% en valor real desde el momento en que confiamos en la libertad. El mercado aerocomercial, que lo hemos desregulado, los precios de los aviones han caído 15%, implica mayor conexión, mayor turismo, mayor empleo, mayor conectividad para el país. Y se supone que van a venir nuevas empresas de aviación. Bueno, el otro día, ayer tenía una reunión con vino el CEO de la TAM, ¿se acuerdan? La TAM, una empresa que fue vejada por el kirchnerismo. O sea, hay que hacer mucho para que una empresa deje un país, ¿no? Y entonces me decían que lo que Argentina ha hecho en materia aerocomercial es algo que a los países les lleva 10 años hacer. Él me dice, no sé cómo lo hicieron ustedes en un par de meses. ¿Por qué? Porque en Argentina hoy es posible volar con un avión de matrícula extranjera, con los países con los que tenemos cielos abiertos. Estamos apuntando a tener cielos abiertos con todo Sudamérica.
Entonces me dice, mira, para mí es como bastante fácil pensar en Argentina hoy, porque yo me vengo con el avión matrícula chilena, porque antes, si tenía matrícula argentina, yo siempre corría el riesgo de que me incautaran el avión, me pararan, etcétera. Entonces, es básicamente crear condiciones para la inversión. Por supuesto que el RIGI y las inversiones que ha permitido la ley bases es una parte fundamental. El ajuste fiscal, porque pensá que acá ha pasado una cosa absolutamente insólita, que es después de muchísimas décadas batallando contra el desequilibrio fiscal, viene un presidente. Yo le decía el otro día, mirá, si me lo decías en diciembre que iba a ocurrir, yo no te lo creía. O sea, que en enero uno pudiera llegar al superávit fiscal en un mes, parece una cosa absolutamente impresionante, ¿no? Y entonces eso termina siendo como el ancla, ¿no? El ancla del programa macroeconómico, y que tenemos que complementarlos con esta manera de facilitarles la vida. No sé, recién acaba de firmar el presidente el decreto que básicamente permite el pago de propinas en los tickets, que era un engorro, una preocupación para el turista no podía pagar la propina, la gente que trabaja en los restaurantes no podía recibir su propina. Acaba de firmar el presidente el decreto más desregulaciones del mercado de la comercio. Digo por decir lo que ocurrió en la última hora, Alfredo, o sea, no... Y en materia de compra-venta automotor... Perdón, acaba de firmar el decreto básicamente con la reglamentación de las sociedades anónimas deportivas. Vas a tener novedades muy interesantes en lo que es registro automotor. Sí, bueno, porque ese es un tema del que se habla mucho y mucha gente interesada en ver si puede facilitarle no solamente la tramitación, sino quizá abaratarla. Sí, claro. Vas a tener pronto la posibilidad de hacerlo básicamente todo el trámite desde tu casa. Vas a tener cambios importantes en lo que es en materia de tránsito, en términos de cómo se van a emitir las licencias, cuánto van a durar las licencias. No digo más por hoy porque van a ser anuncios que vamos a hacer junto con el ministro Caputo. Dos cosas sobre lo que está diciendo. Primero, yo soy muy futbolero. ¿Cómo es esto de la sociedad deportiva? ¿Qué significa el decreto? ¿Qué va a pasar con la AFA, con el Chiquitapia, con los que se nieguen? ¿O esto es absolutamente...? No se pueden negar porque, a ver, digamos, lo primero que tenemos que decir es que lo que el presidente Milei propone es, siempre el presidente Milei va a proponer mayores libertades. Siempre va a dar más opciones a la gente. Entonces, si en un club, el club son el dueño de los clubes son los socios, le damos más libertad a los socios. Claro, para que elijan que elijan cómo quieren organizarse, para elijan si quieren traer capitales. Yo soy de Gimnasia Esgrima La Plata, así que imagínate. O sea, si no traemos capitales a Gimnasia Esgrima La Plata, no sé dónde estamos. Pero entonces digo, más libertades. Lo que hace básicamente es la reglamentación, pero la AFA en realidad tiene que cumplir con porque la AFA es parte del sistema deportivo de Argentina y la ley de deportes básicamente te obliga a que vos no puedas rechazar un club independientemente de la forma jurídica con la cual decide organizarse. O sea que está toda esta discusión si la AFA cambia de estatuto o no, tiene un año para cambiar el estatuto, pero eso es irrelevante porque si un club quiere cambiarse, la AFA no puede, estaría violando la ley de deporte, estaría violando la ley que básicamente la rige, ¿no? Así que es eso, más libertad para organizarse, que creemos que va a generar inversiones en el sector, como las inversiones que estamos esperando en cobre, las inversiones que estamos esperando en petróleo y en energía, que me parece que son la llave del crecimiento y del crecimiento de empleo que esperamos para la economía. Una política, a propósito de lo que dijo, la velocidad con la que se lograron los equilibrios fiscales. Usted pronunció una frase que generó un impacto en el PRO realmente muy fuerte. PRO, partido en el que integró el gobierno, fue presidente del Banco Central, diciendo que Javier Milei había logrado en un mes lo que Mauricio Macri no logró en 4 años. Sonó fuerte, como cierta revancha, cierto enojo con Macri. ¿Es así o las relaciones son correctas? No, la relación es fantástica. Yo lo dije más, casi te diría para, digamos, dar un contexto de lo logrado por Javier Milei, ¿no? Yo, si uno piensa sobre Mauricio Macri, empezó a trabajar en política en el 2002, trabajó muchísimos años en soledad, creó un partido y después una coalición de gobierno que, si me preguntás a mí, gracias a ese trabajo Argentina hoy no es Venezuela. O sea, quizás si no hubiera estado ese contrapeso republicano, Argentina se hubiera básicamente, digamos, virado sin freno hacia aquello que nos quería llevar el kirchnerismo, que es yo creo, lo que es Venezuela hoy.
Y después si me pongo en lo que es el gobierno de Javier Milei, el PRO ha sido muy instrumental, por ejemplo, en la aprobación de la ley base. O sea, hemos tenido un apoyo realmente muy fuerte del partido de Mauricio Macri, así que la verdad que chapó, y la verdad que creo que chapó por la tarea que hizo por la República en Argentina durante tanto tiempo, y muy agradecidos por el trabajo que está haciendo ahora. De un gobierno que ya lleva 8 meses, donde tenemos que dejar de hablar tanto de la herencia, porque digamos ya empieza a hacerse cargo de las cosas que hace, y entonces repasemos, ¿no? O sea, superávit fiscal, gran logro, eso va a ser un ancla, va a hacer que la inflación baje. En política exterior, el país ha logrado un alineamiento que es el que yo creo, que el presidente cree, pero realmente contundente, muy claro, un alineamiento con Estados Unidos, con Israel, con una posición internacional muy fuerte. Lidera por primera vez Argentina en la política internacional en el continente americano, con básicamente lo que ha hecho en términos de las elecciones en Venezuela. Entonces, por primera vez hay un liderazgo ahí. Petri básicamente recuperando y reequipando las Fuerzas Armadas. De Patricia Bullrich, ¿qué te puedo decir en términos de seguridad? Lo vemos todos los días, con caídas en la tasa de homicidios. Y después que yo creo, bueno, podemos hablar de Mario Russo, que ha generado reformas importantes en el sistema de salud, y yo creo que una gran estrella del gobierno, que es Sandra Petovelo, ¿no? Porque, a ver, quiero detenerme un minuto en Sandra Petovelo, que creo que ha logrado algo muy impresionante, que es básicamente los recursos de la ayuda social que iban a asociaciones intermedias, iban a intermediarios de la ayuda social, ella los ha redireccionado a la gente. Eso implica que la gente, el dinero les llega sin un peaje, pero sobre todo que aquellos que eran los intermediarios, que eran además los que organizaban la protesta social. La protesta social en Argentina muchas veces era paga, era organizada, con el propio gobierno del Estado. Seguro. Bueno, entonces, por algo no hay, en este último tiempo no hemos visto no piquetes, más allá de la decisión de la ministra Bullrich. Yo te digo lo siguiente, hoy lo miramos y decimos, bueno, sí, era obvio, si se desfinanciaba no iba a haber piquetes, si se iba a ordenar, etcétera. Pero en el momento que ella tuvo que tomar esa decisión con muchísima valentía, yo digo, a veces es como que estás cortando la bomba, cable rojo, cable azul. No sabés qué va a pasar. Entonces, si vos te pones en ese lugar, te das cuenta la valentía con la cual ella, digamos, abordó esa temática, ¿no? Nosotros, en el caso de lo nuestro, que estamos avanzando con una agenda, vos me preguntabas qué cosas grandes, digo, lo ves todos los días, lo vamos anunciando todos los días, de regulaciones que le sacan el pie de encima al productor, que lo liberan de hacer trámites innecesarios. No sé, y además también volvemos al tema de la hipocresía que yo te decía antes, y déjame comentártela con un ejemplo que daba el otro día, que es, yo lo llamaba el mal de Chas. Sí. No sé si lo escuchaste. Está el mal de Chagas. No, digamos, no debiera ser quizás esa analogía, porque el mal de Chagas es una enfermedad realmente complicada, donde es muy complicada, pero ¿qué es el mal? El CHAS es el certificado de homologación de autopartes de seguridad. Entonces Argentina tiene todo un sistema engorroso, carísimo, imposible, kafkiano, para autorizar una autoparte. Una autoparte, Alfredo, o sea, una pieza del auto que usás. Sí, una pieza del auto. ¿Cuál es? Porque volvemos al tema de la hipocresía, ¿ok? Entonces, el argumento es que eso tenés que hacerlo por un tema de seguridad. ¿Vos para te importa evitar los robos de autos? No, para, porque justamente te voy a argumentar que esto aumenta los robos. No, para evitar que una pieza defectuosa pueda generar un accidente. ¿Okay? Un accidente. Entonces, ahora fíjate esto, que ese es el argumento. Entonces yo dije, vamos a eliminar el certificado este. La gente va a poder importar, va a bajar el precio de los autopartes. Si baja el precio de los autopartes, baja el precio de los seguros, ¿correcto? Bajan los robos, porque si las autopartes valen menos, entonces no hay tanto incentivo a robar, etc. Entonces sale todo el mundo a decir, no, ustedes no están preocupados por la seguridad. ¿Cómo no vamos a estar preocupados por la seguridad vial? Por supuesto que estamos. Pero fíjate esta curiosidad, que ¿cuál sería la pieza más importante de seguridad en un auto? Los frenos, ¿correcto? Digo, si estamos hablando, ¿qué pieza se puede romper? Seguro. Que puede generar un desparramo si los frenos andan mal? Bueno, fíjate esta curiosidad. Las pastillas de freno están sujetas al certificado. Sí. Los discos de freno no están sujetos al certificado. Curioso, ¿no? O sea, la pastilla sí, el disco no. ¿Y sabes por qué es? No. Porque no hay ningún productor en Argentina de discos. Entonces, ¿qué te estoy diciendo yo? Que en realidad la excusa, la hipocresía, volvemos a la hipocresía, es la seguridad. Pero en realidad es simplemente, en algún sentido, una fachada para, en alguna manera, generar una barrera protectiva
para algún productor puntual, ¿correcto? Y esa barrera productiva implica repuestos más altos, implica todo este proceso kafkiano, implica seguros más altos, implica más robos en la calle, ¿no? Estaba pensando que, bueno, aquellos portales que estén atentos de noticias ya ha dado varios títulos importantes, el ministro Sturzenegger, no solo con algunos anuncios y anticipos, sino también desde el punto de vista político. Dijo que gracias al gobierno y al trabajo de la coalición que generó Mauricio Macri, presidente, Argentina no se convirtió en Venezuela. Me parece que es una declaración política de fuste. Yo creo que todo esto es bienvenido, todo este tipo de desregulaciones, desburocratizar, es bienvenido. Ahora, hay una que para mí es la reforma de las reformas, que es la reforma laboral. Claro. La posibilidad de que dejen de extorsionar, la industria del juicio, la posibilidad de que no se apropien de las obras sociales, de que haya democracia sindical. Bueno, te doy un título, Te doy dos títulos. Vamos, ahora, ¿okay? Primero, la reforma laboral, vos sabés que tiene una reforma laboral muy grande en el DNU, que fue, digamos, tiene un amparo, tiene una cautelar, sí. Está en la Corte no mueve por ahora respecto de eso, no entiendo yo muy bien por qué, pero parte de la reforma laboral se introdujo en la ley bases, ¿ok? Por ejemplo, lo que vos hablabas de los costos de la indemnización, las multas, las sobrecargas, eso todo se resuelve y ya está en la ley bases, es ley, va a ser reglamentado en el curso de los próximos 10 días. Dentro de ese paquete tenés un capítulo que para mí es absolutamente central, que es un capítulo que se llama del fondo de cese. Sí, claro. El fondo de cese le da la posibilidad a las partes a armar su propio sistema indemnizatorio. Nosotros tenemos un antecedente en Argentina que es el de la UOCRA. La UOCRA es una industria que tiene mucha rotación, entonces ellos armaron un esquema puntualmente de acuerdo entre el sindicato y las empresas constructoras para generar, digamos, que esa rotación se produzca sin conflictividad laboral. Bueno, eso mismo, ahora que lo estamos trabajando, lo vamos a ver cómo lo reglamentamos, vamos a dar muchísima libertad para que las partes lo elijan, va a estar incorporado en la reglamentación y va a estar básicamente la reglamentación en 10 días, y es un cambio trascendental porque va a permitir que las industrias puedan organizarse para bajar ese costo laboral y bajar la industria del juicio. Y cuando baja la industria del juicio, eso es más beneficio para el trabajador y más beneficio para el empresario. Entonces, ese es el primer punto. Fondo de cese, reglamentado en 10 días, un cambio radical en la manera que se organizan las relaciones de trabajo en Argentina. Número 2. Te dije 2 títulos, te voy al segundo. Sí. Vos lo mencionaste al pasar, el tema de las obras sociales. Claro. ¿Vos te acordás que las obras sociales en el sistema actual tienen como, vos, si querés, por ejemplo, por decir algo, OSDE, no sé, mucha gente que nos estará escuchando tendrá OSDE, sí, o alguna prepaga, vos la contratás a través de un sindicato, ¿no? Entonces la contratás a través de un sindicato y ese sindicato cobra en algún sentido como un peaje, como una comisión de... Estamos hablando de los trabajadores registrados que trabajan en relación de dependencia. Correcto. En el caso mío no contrato directamente. Correcto. Pero bueno, trabajo en relación de dependencia, vos contratás tu seguidor a través de un sindicato, puede ser una prepaga, sí, o puede ser OSDE, y entonces vos pagás un peaje. Un curro absoluto. Bueno, o sea, estás pagando el 1% de la masa salarial básicamente en una comisión de venta que tenés obligatoria. Bueno, sí. ¿Qué resulta? Que eso en realidad ya no es así, no es necesariamente así. Uno puede entrar a la página de la Superintendencia de Salud de la Nación, sí, y te cambiás directo. Entonces, si un empresario o un dueño de una pyme nos está escuchando, puede hacer y que de alguna manera sus empleados están teniendo esta obra social, pueden hoy a la noche, pueden entrar en la página de la Superintendencia de Salud y básicamente dejar de pagar ese peaje. Y al dejar de pagar ese peaje, la empresa va a tener, en cierto sentido, un ahorro, y ese ahorro es más o menos de 1% de la masa salarial, ¿ok? Porque le estamos evitando un peaje innecesario que el trabajador pagaba. El trabajador, imagínate, paga 3% de salud y le estamos devolviendo 1%, porque 1% se lo llevaban en peaje. Entonces, esas cosas ya están, entonces digo, bueno, pero todo suma, Alfredo. Mejor relación laboral, menos peajes que pago acá, trámites más baratos, trámites más fáciles, trámites digitales, bueno, iremos sumando y realmente no vamos a parar. Una muy cortita, ¿puedo? Última, sí, me la puedo señor. responder hasta con una palabra si quiere el ministro. A ver. Recién lo mencionó usted al ministro de Economía, Caputo, y quería preguntarle, porque mucho se especuló con su llegada al gabinete y cómo iba a ser esa convivencia. ¿Cómo definirá usted hoy, que ya se ha integrado al gabinete, la convivencia con el ministro de Economía? ¿Te lo respondo yo? ¿Qué te voy a decir? Excelente.
Excelente. No, te iba a decir espectacular, porque primero me parece que es parte de una base de un respeto muy importante de las competencias de cada uno. Claro. Entonces, yo siempre he dicho, en la parte de economía es muy importante que el gobierno tenga un único vocero, ese vocero es Luis Caputo, punto. Yo tengo la parte de desregulación que es complementaria a la de él, estamos trabajando extraordinariamente bien en el sentido que él apoya pero profundamente todas las reformas que estamos haciendo. Muchas de las áreas en las que trabajamos esas reformas son áreas que dependen del ministro Caputo y él sabe que en mí también tiene un socio inclaudicable en la preservación del equilibrio fiscal. Claro. Porque lo que ocurre es que muchas veces, muchas áreas vienen, vamos a hacer esto, y entonces bajame los impuestos, y digo, no. O sea, digamos, la preservación del superávit fiscal es como una piedra angular y ahí todos estamos codo a codo defendiendo ese objetivo central del gobierno y me parece que eso es un equipo que funciona bien, ¿no? Que funciona cada uno en su rol, cada uno haciendo la cosa, complementándonos, ayudándonos unos a otros y bueno, me parece que eso está muy bien. Ministro Federico Sturzenegger, muchísimas gracias por haber venido. No, gracias a ustedes. Pero muy buenas noches. Ya está en los estudios de La Nación Más, Polo Loxiarac, por supuesto que vamos a hablar muchísimo, en principio de su libro, ya me leí un par de capítulos, es espectacular, no solo escribe como los dioses, sino que también es muy jugada en el lenguaje y cosas que